children of the night, what music they. Lo interesante del miedo es que puede venir de fuentes diversas. La fantasía nos ha acostumbrado a temerle a la vastedad abrumadora de lo desconocido, donde las criaturas moran y se arrastran, donde almas apesadumbradas pululan y profieren alaridos hostiles. Sin embargo, como dije antes, el miedo proviene de muchos lados, siendo la realidad misma la que a veces nos provee de las historias más escalofriantes. Por ejemplo, las vivencias de algunos infantes, testigos de crueldades indescriptibles en lugares conocidos como granjas de niños. Para entrar un poco más en contexto de cómo surgieron estas granjas, primero tenemos que entender la revolución industrial y los grandes cambios sociales y tecnológicos que trajo consigo en el Reino Unido, país en el que nos vamos a centrar. La revolución industrial fue un periodo en el que la manufactura manual sería sustituida por la producción en masa y la economía rural sería sustituida por modelos capitalistas basados en el consumo y la propiedad privada. La explotación del carbón y la invención de la máquina de vapor marcaron la pauta para la modernización del trabajo, la creación de las fábricas y la invención de nuevos medios de transporte. Las industrias textiles, metalúrgicas y mineras alcanzaron un desarrollo inédito, mientras que el capital y los medios de producción se concentraban en esferas más y más exclusivas, conocidas como la burguesía. La burguesía sustituía al poder hegemónico de la nobleza y daba nacimiento a la clase trabajadora, el proletariado. La expansión comercial que detonó por los inventos creados hizo crecer los centros urbanos y esto, al mismo tiempo, originó el aumento poblacional y la gentrificación en zonas urbanas. El campesino emigraba a las ciudades en búsqueda de oportunidades. Las urbes se modernizaban con alumbrado de gas y las bestias de carga fueron intercambiadas por pesadas máquinas humeantes. Y mientras las metrópolis crecían, más lo hacía la clase trabajadora, la cual no era regulada ni legislada, así que los abusos eran cosa de todos los días. La explotación que viven las fuerzas de trabajo actualmente es herencia directa de este periodo. El progreso era una realidad para la clase que acaparaba todos los medios de producción y sus bondades, mientras que para el otro bando era simplemente una ilusión que tenía que seguir siendo alimentada. De este modo, entre tantos cambios trascendentales en los medios de producción y la sociedad, aparece en escena la añadidura de la mujer al campo laboral. Las condiciones en las que las mujeres desempeñaban sus labores eran precarias y no las alejaba de la pobreza. Prostitución o servidumbre eran los únicos medios por los cuales alguna mujer podía aspirar a salir de la miseria. Estas labores eran denostadas por las altas esferas victorianas, quienes sostenían sus valores y creencias en principios puritanos y facetas de conservadurismo extremas. Ante dicha concepción del mundo, los hijos fuera del matrimonio traerían repercusiones de por vida en su propia existencia y en las de su madre. Por las condiciones en las que varias mujeres vivían, tenían que decidir entre abandonar a sus hijos y recurrir a algunas otras medidas mucho más drásticas. Fue de este modo que en algunas décadas antes de 1860 empezaba a circular en las calles del Reino Unido un secreto a voces sobre lugares en los que las madres solteras, las mujeres que tenían hijos fuera del matrimonio o aquellas que simplemente no tenían los medios para poder mantenerlos, podían dejarlos en centros especiales que serían conocidos como baby farms o granjas de niños o granjas de bebés si lo traduces al español. Operaban de este modo. Otras mujeres cuidaban de los niños en sus propias casas de forma clandestina, recibiendo un pago, por supuesto, de la desafortunada mujer que no tenía otra alternativa. Quizá en primera instancia no suene tan malo como parece, pero veremos que las apariencias pueden engañar. Aunque no todas las cuidadoras maltrataban a los niños que recibían, la facilidad con la que podían adquirir generosas sumas de dinero por este negocio provocó que dueñas de diferentes granjas intentasen atraer el mayor número posible de bebés. El pago se hacía semanalmente o a veces
Cuando ingresaba el niño, el dinero correspondiente se dejaba consigo. Las encargadas de cuidar a los huéspedes eran nodrizas o enfermeras. Muchos de los niños que ingresaban eran vendidos nada más al terminar el parto, debido a que sus madres eran de la clase trabajadora y debían volver a sus labores cuanto antes. Una gran cantidad de ellos no conocía la lactancia y se les daba leche de vaca para beber, agua azucarada o algunos otros líquidos que no eran ni por asomo apropiados para un bebé. No pocas granjas eran espacios rudimentarios y pobremente acondicionados, traduciendo sus estancias en un índice de mortalidad alto. En varias de las ocasiones, el pago semanal era insuficiente y las nodrizas tenían problemas para alimentar correctamente a los niños. Padecían desnutrición y eran susceptibles a perder la vida por viruela o por sarampión. La maldad tendía a ser un sello característico en estos lugares, donde se deshumanizaba a las infancias hospedadas en aras de contemplarlas como un mero medio económico. Incluso, había nodrizas que recibían a los bebés solo para dejarlos morir sin ningún motivo o darles de comer lo menos posible para ahorrar dinero. Los infantes que caían en una granja podían considerarse afortunados si lograban llegar a la edad adulta. Sin embargo, en los casos más atroces, había nodrizas que adquirían bebés con el único propósito de torturarlos o quitarles la vida. Y uno de estos casos fue documentado. Vamos a hablar del caso de Margaret Waters. Viuda de 35 años, Margaret Waters fue acusada con 5 cargos por privar de la vida a 5 niños, así como negligencia y conspiración. Su esposo la había dejado con 300 libras esterlinas y ella hizo todo lo posible para ganarse la vida honestamente. Sin embargo, se hundió gradualmente en un estado de indigencia crónica y deudas. Ella no lo había notado, pero al darse cuenta de que su situación iba empeorando constantemente, comenzó a criar bebés como un negocio. Se hizo publicidad y encontró respuesta de varias personas en todas las estaciones. En sus posteriores declaraciones, ella protestaba que no tenía la idea de lastimar a ningún niño, aunque hizo cosas que lamentó profundamente debido a las dificultades de su posición. Finalmente encontró otra rama de esta profesión. Ella y su hermana, Sarah Ellis, se anunciaban en diarios buscando hijos ilegítimos para adoptar a cambio de una remuneración. Las madres, desesperadas, aceptaban la oferta para evitar el escarnio público y los castigos que esto pudiera traerles. Margaret llegaba a recibir hasta 2 semanas por adelantado, así que casi nunca preguntaba siquiera la dirección de su cliente. Y una vez que se cerraba el trato, desde luego, no se volvía a saber nada más del pequeño. Obtenía hasta 10 libras por niño y el pago de la quincena entera por cuidarlo. El negocio de los Waters parecía ir viento en popa, hasta que recibieron a un miembro de una familia en particular. La hija de 16 años de la familia Cowen había quedado embarazada y su padre contestó a uno de los anuncios. Recibió una carta firmada por M. Willis y concertó una reunión con una persona llamada Margaret Waters. Le pagó 2 libras para llevarse al bebé, nombrado como John Cowen, que había nacido el 4 de mayo de 1870. El sargento Richard Ralph de la Policía Metropolitana se convirtió en la primera persona en especializarse en investigar asesinatos en granjas de bebés. Examinó los casos de 18 muertes infantiles en el área de Brixton, lo que llevó al arresto de Margaret Waters. A principios de junio de 1870, el sargento Ralph vio otro anuncio de adopción en el mismo periódico local, aparentemente colocado por una presunta señora Oliver. Entrevistó a la señora, que resultó ser Sarah Ellis en realidad. Sin embargo, la mujer no le concedió ninguna dirección. El sargento logró seguirla hasta una casa en Frederick Terrace. A la mañana siguiente, acompañado por el señor Cowen, fue a la casa. El pequeño John Cowen fue descubierto junto con otros 5 bebés, todos en condiciones lamentables.
John debía pesar alrededor de 12 libras en esa etapa, pero de hecho solo pesaba 6. Él y todos los demás niños reposaban en el suelo, semidesnudos y famélicos, esforzándose por seguir respirando. Los hombres encontraron una botella de láudano, compuesto elaborado con canela, vino blanco y otros ingredientes, entre ellos opio, y era usado con propósitos medicinales y narcóticos por su ayuda para mitigar dolores y producir letargo. Sin embargo, en gran cantidad, podía producir sobredosis. Todos los bebés fueron trasladados al hospital, pero lamentablemente murieron como resultado de la desnutrición y la ingestión de láudano. Waters y su hermana Sarah Ellis, de 28 años, fueron juzgadas en Old Bailey ante Lord Chef Baron durante 3 días a partir del 21 de septiembre de 1870. Waters fue declarada culpable del asesinato de John Cowan y sentenciada a muerte. Y por orden del juez, Sarah Ellis fue absuelta de los asesinatos y fue condenada a 18 meses de prisión y trabajos forzados por enriquecimiento ilícito. Durante su estancia en prisión, Waters parecía haberse comportado notablemente bien desde su condena. Un lunes por la noche, solicitó que se le permitiera escribir una declaración de su caso, la cual deseaba que se publicara después de su muerte. Dijo que se declaró culpable de obtener dinero por medios ilegales y admitió que había acomodado los cadáveres de 5 niños, y declaró que todos murieron de convulsiones o por diarrea. Confesó también que algunos de los otros bebés los dejaba con niños en la calle con los que llegaba a encontrarse, y huía sin saber cuál sería el destino de estos bebés. Señaló que entendía perfectamente por qué estaban montando su caso, y consideraba que los padres de hijos ilegítimos que querían deshacerse de ellos con cualquier pretexto tenían más culpa que personas como ella. Si no hubiera padres de esta clase, no habría granjeros de bebés, explicó. En su último día le preguntó al capellán: «Señor Joseph, ¿crees que estoy salvada?». El clérigo le susurró su respuesta, aunque no fuese de su agrado. No permitió que sus emociones la traicionaran mientras estaba inmovilizada, y parecía haber recobrado toda la firmeza que la caracterizó durante su prueba. Después de ajustar la cuerda alrededor de su cuello, ella, en un tono tranquilo y sereno, pronunció lo que fue descrito por testigos como una hermosa oración improvisada. Nada podía superar la calma y el decoro de su comportamiento, y esto, informó el capellán, había sido el caso desde su condena, aunque la mayoría de los espectadores estaban más o menos acostumbrados a las escenas de horror. Varios estaban visiblemente afectados, uno arrodillado en el suelo desnudo y otro apoyado, abrumado por la emoción, contra el muro de la prisión. Todos abandonaron el patíbulo, excepto el presidiario. Se retiró al cerrojo y, casi sin luchar, Margaret Waters dejó de existir un 11 de octubre de 1870 a las 9:05 de la mañana. Waters fue la primera de 8 mujeres en Inglaterra en ser ahorcadas por el crimen de ser granjeras de bebés entre 1870 y 1900. Su caso ayudaría a que se aprobara la Ley de Protección Infantil de 1872, que introdujo regulaciones para las concesiones de licencias y el registro de adopción de niños por cuenta propia. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Es una historia bastante cruda, no solo por las formas tan horribles en las que perdieron la vida desafortunadamente varios de estos niños, sino también por el contexto social que orillaba a muchas mujeres a tener que desprenderse de sus hijos por un poco de dinero o porque no tenían otra manera de salir adelante salvo esta. No era una época fácil, bueno, ni siquiera ahora lo es. No hay siglo que sea ajeno a la crueldad. Después de todo, como dije en la introducción, no tenemos que buscar en vetustos manuscritos sobre los horrores de mundos desconocidos. Solo basta mirar el nuestro para encontrarnos cara a cara con el miedo.
Adiós.